Un saludo desde los servicios informativos de Canal 4 Tenerife, donde nos disponemos a contarles las noticias más importantes que han llegado a nuestra redacción en las últimas horas y de las cuales ustedes deben tener cumplida cuenta. El Gobierno de Canarias, en su último Consejo de Gobierno, entiende que la decisión de la Unión Europea de apoyar las compañías aéreas con nuevos vuelos hacia Canarias va en la línea de las exigencias y planteamientos del Gobierno autonómico. Así lo explicaba el portavoz del Gobierno, Martín Marrero. Se trata del fondo de vuelos. Como saben ustedes, la Comisión Europea aprobó ayer ayudas de Estado por valor de 10 millones de euros dirigidas a aerolíneas para que operen nuevas rutas con destino al archipiélago canario. El Ejecutivo Comunitario ha considerado que la ayuda a compañías aéreas que impulsen nuevas rutas a las islas está en sintonía con las normas europeas de ayudas de Estado a aerolíneas y aeropuertos. La Comisión Europea entiende, y así lo hizo saber a través de un comunicado, que el proyecto planteado por el Gobierno de Canarias impulsará el desarrollo económico de la comunidad autónoma en consonancia con los objetivos de la Unión Europea y sin distorsionar la competencia en el mercado único. El plan tiene como objetivo apoyar el desarrollo del sector turístico en las islas y mejorar las conexiones con la región que, además, y según apunta la propia Comisión Europea, debe propiciar la creación de puestos de trabajo. Asimismo, se permitirá al Gobierno de Canarias subvencionar concretamente hasta la mitad de las tasas aeroportuarias pagadas por las compañías aéreas para operar nuevas rutas a las islas por un periodo de hasta 3 años. El Consejo, en la reunión de esta semana, acordó remitir al Parlamento el anteproyecto de ley para la creación de la Agencia Tributaria Canaria. Se espera que sea un avance en la lucha contra el fraude fiscal y la mejora de la recaudación de los impuestos canarios. El Consejo de Gobierno ha acordado hoy remitir al Parlamento el anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Tributaria Canaria, un organismo que pretendemos que sea un sustancial avance en la mejora de la gestión recaudatoria y en la lucha contra el fraude fiscal. La Agencia Tributaria Canaria tendrá como principales funciones la gestión, liquidación, recaudación, inspección y potestad sancionadora de los tributos propios de la comunidad autónoma, de los cedidos por el Estado y los derivados del régimen económico y fiscal de Canarias. El Gobierno ha optado por el modelo de agencia para configurar lo que viene a ser una nueva fórmula organizativa de la gestión tributaria, con la que se pretende conseguir mayor eficacia y mayor eficiencia. La entidad supondrá un modelo que conlleva un mayor grado de autonomía en la gestión de los recursos humanos y materiales, con una mayor descentralización y agilidad de la que ha existido hasta ahora. La agencia no supondrá un incremento en costes por recursos humanos, sino que se dotará del personal funcionario y laboral que en este momento está prestando sus servicios en la Dirección General de Tributos, sin perjuicio de que se reasignen otros efectivos provenientes de otros departamentos. La presidencia de la agencia corresponderá al consejero competente en materia de Economía y Hacienda, y entre sus órganos figura el Consejo Rector como un órgano colegiado de gobierno, un comité asesor y el Consejo para la Dirección y Coordinación de la Gestión de los Tributos integrantes del bloque de financiación canario. Martín Marrero dijo que no hay novedades sobre las negociaciones del régimen económico y fiscal. El portavoz del Ejecutivo dejó claro que el Gobierno de Canarias no está negociando alguna fórmula para que se pueda utilizar los fondos RIC, las reservas de inversiones canarias, para inversiones en Marruecos. De hoy entiendo que no hay ninguna novedad, puesto que el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad no informó de esto al Consejo de Gobierno. De todas formas, hay quien pretende seguir mareando la perdiz con este asunto de la RIC y sobre eso reiterar, incluso a riesgo de ser pesado, que el Gobierno de Canarias no está negociando ninguna fórmula que permita la utilización de los fondos de la RIC en el exterior.
Es falso que el Gobierno de Canarias esté negociando alguna fórmula en este sentido. Lo hemos dicho muchas veces, pero todas las semanas determinadas fuentes, además provenientes siempre del mismo sitio, intentan trasladar al Gobierno de Canarias lo que ellos pretenden. Es falso. No se está negociando ninguna fórmula que permita esto. Además, porque se está negociando sobre la base de una resolución unánime, un acuerdo unánime del Parlamento de Canarias en el que en absoluto estaba planteada esta posibilidad. Por tanto, la postura del Gobierno de Canarias es inequívoca respecto a la RIC y de antemano desmiento lo que digan quienes digan lo contrario. Es inequívoca. La materialización de los fondos consignados a la RIC, según el Gobierno de Canarias, se tiene que hacer en Canarias. Quiero dejarlo así de claro por si alguien vuelve a marear la perdiz diciendo que si se negocia o no se negocia. No, es falso. En el debate del Parlamento de Canarias de esta semana, desde el Partido Popular se volvía a exigir al Gobierno más trabajo en temas de dependencia, porque los datos no coinciden, ni con el diputado del Común ni con el Tribunal de Cuentas. Lo decía Asier Antona, en calidad de presidente del grupo parlamentario. Lo que usted me acaba de contar hoy aquí no coincide ni con el informe del diputado del Común en sus conclusiones, ni tampoco con lo que dice el Tribunal de Cuentas. Desde que en el año 2006 se aprobara la Ley de Dependencias, como usted sabe, hay más de 57.000 canarios que están esperando y se han dirigido a su Gobierno por un reconocimiento en la Ley de Dependencia. Bien con la esperanza de poder acceder a alguno de los servicios o bien con la esperanza también de alguna ayuda de acuerdo a lo que establece la ley. Hoy, en el año 2014, tan solo se han beneficiado de algunos de los servicios de esa cartera de dependencia 11.000 canarios. Es decir, hay más de 46.000 canarios y canarias que esperan por un reconocimiento de dependencia de su Gobierno, señor Rivero. ¿Qué ocurre? Que existe un colapso administrativo y un colapso presupuestario en el ámbito del Gobierno de Canarias. Colapso que, como bien decía, lo dice no solo el Partido Popular, sino lo dice el Tribunal de Cuentas en su informe y lo dice también el informe del diputado del Común en sus conclusiones que realiza. Esto revela lo que hemos denunciado, la perfecta incompetencia de este Gobierno y de su consejera en materia de dependencia. También desde el Partido Popular, a través de Australia Navarro, se le preguntó al consejero de Educación por la formación universitaria y previa. Gracias, presidente. Efectivamente, en nombre de mi grupo y en el mío propio, me sumo a dar la bienvenida a la delegación que nos acompaña y también al grupo de estudiantes. Sean todos bienvenidos. Señor Pérez, ¿cómo y cuándo va a ser posible que 12.000 jóvenes canarios continúen estudiando en enseñanza secundaria y universitaria sin haber culminado su formación previa? Señora diputada, por parte del Gobierno, el señor vicepresidente y consejero de Educación, don José Miguel Pérez, tiene usted la palabra. Si repasamos, señoría, los datos que tenemos del presente curso, no ya solamente de las plazas que se ofertan o los incrementos que se van a producir en el siguiente, tiene usted a su disposición un cuadro muy significativo. ¿Cuáles son las plazas ya con alumnos matriculados que se dedican a procurar que titulen a través de cursos o a través de pruebas de acceso estudiantes que carecen de la titulación debida, bien para entrar en bachillerato, bien para entrar en formación profesional, bien para acceder a la universidad? Bien, el total de personas que se han matriculado en la oferta de estas modalidades a lo largo del curso actual, insisto, matrícula cerrada, se eleva a 21.445 personas, distribuidas de la siguiente forma. 12.250 lo hacen en los estudios correspondientes a la obtención del título obligatorio, 6.050 al bachillerato y 3.134 en las distintas pruebas de acceso de nuestra comunidad. La oferta que se hizo de plaza fue de 25.842. El presidente del Gobierno de Canarias, en una de sus intervenciones, habló de la deuda histórica del Gobierno de España con Canarias, en el entorno del régimen económico y fiscal, y de los 3 últimos años, el Gobierno de España deuda a Canarias unos 80.000 millones de las antiguas pesetas en materia de infraestructura. El Gobierno del Partido Popular de España adeuda a Canarias en los últimos 3 años alrededor de 80.000 millones de las antiguas pesetas. 80.000 millones de las antiguas pesetas. 462
millones de euros a deuda del ejercicio 2012, 2013, 2014, el Gobierno de España a Canarias. Canarias tenía que recibir, como fruto del convenio firmado en el año 2006, 639 millones de euros y ha recibido 177 millones de euros. Es decir, 462 millones de euros menos hemos recibido por parte del Estado. Usted lo ha explicado muy bien. El REF del 91 fija en su artículo 95 que son de interés general en Canarias y por lo tanto serán objetos de financiación con los presupuestos generales del Estado aquellas infraestructuras que enlacen los principales núcleos urbanos del archipiélago. Por lo tanto, de acuerdo con la ley del REF, el Gobierno de España está declarado el interés general de todas las carreteras que unen los principales núcleos de población que tiene Canarias. Y por otra parte, además, hay otro artículo del REF que obliga al Gobierno de España a invertir en Canarias la media de lo que invierta en el resto de las comunidades. Es decir, tiene desde el punto de vista legal, están declaradas de interés general, desde el punto de vista de financiación tenemos derecho a la media de lo que se invierta en España y además de eso, como también usted muy bien ha explicado, existe un convenio, un contrato del Gobierno de España con el Gobierno de Canarias. Para el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el Gobierno de España se está cargando las políticas sociales. El Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, se está cargando literalmente todo lo que son las políticas sociales. Con respecto a la dependencia, ha hecho un ajuste brutal, ha retirado 1.500 millones de euros de la financiación a la ley de dependencia, ha modificado el calendario de implantación. Hasta el año 2015, finales del 2015, los dependientes, los moderados no podrán incorporarse al sistema. Ha endurecido las condiciones de acceso para tener derecho a esa prestación y ordena que por oficio se expulsen del sistema aquellos que no cumplan con los exigentes baremos que ha aprobado el Partido Popular. En Canarias seguimos atendiendo a nuestros dependientes y trabajando por las políticas sociales para fortalecer la cohesión social del archipiélago. Gracias, señor presidente. Señor diputado, le propongo ampliar esa colaboración que usted ha pedido. A la colaboración de los ayuntamientos y los cabildos vamos a incorporar la colaboración del Gobierno de España para que le pague a Canarias los más de 800 millones de euros que nos adeuda. Con esos 800 millones que nos adeuda, el 10% que he comprometido, que al menos incorporaremos. Paulino Rivero, en otra de sus intervenciones, mostró la certificación del Gobierno de Canarias presentada en Madrid, donde se justifica hasta el último céntimo de lo gastado en vivienda por Canarias. Gracias, señor presidente. Señora diputada, tengo en mi bolsillo una certificación de los servicios del Gobierno que entregamos en el Ministerio de Fomento el día 26 de febrero, donde se justifican por segunda vez los 126 millones de euros que le han correspondido a Canarias entre el 1 de enero del año 2005 y a fecha de hoy. Es decir, hasta el último céntimo de los recursos que ha enviado el Gobierno de España para lo que es la vivienda están justificados, hasta el último céntimo. Lo que sucede es que después de transcurrido un año, 5 de abril, el pasado sábado, se cumplió un año de la aprobación del nuevo plan, del plan 2013-2016, que estaba previsto dictar una orden para desarrollar ese plan y otro aspecto, la firma con cada una de las comunidades autónomas para llevarlo a cabo. Ni se ha hecho una cosa ni se ha hecho otra. Nadie conoce la orden de desarrollo del plan de vivienda 2013-2016 después de un año y no se ha firmado, no con Canarias, no se ha firmado con ninguna comunidad autónoma este nuevo plan de vivienda. El Gobierno de España, pues a lo que intenta es echar humo, despistar, el hacer declaraciones, manda a sus delegados en cada una de las comunidades autónomas a que hagan declaraciones que intenten justificar la falta de
El secretario general del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, junto al eurodiputado Gabriel Mato, se reunieron esta semana con los diputados nacionales y senadores del Partido Popular para comenzar el trabajo de la campaña electoral de las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Decidido la cabeza de lista, que será Miguel Arias Cañete, actual ministro de Agricultura, para Asier Antona, estas son unas elecciones muy importantes. Hemos mantenido esta reunión, que es una reunión de coordinación, de campaña, para hablar fundamentalmente de tres asuntos. Uno, todo lo que tiene que ver con las elecciones europeas. El próximo 25 de mayo vamos a acudir a las urnas a las elecciones europeas más importantes de la historia, y lo son porque el Parlamento Europeo, después del Tratado de Lisboa, tiene un papel decisivo en la decisión que la política de la Unión va a tener en la vida cotidiana, en la vida diaria de todos y cada uno de los ciudadanos de Canarias y de España. Más del 85% de los asuntos que se debaten y se aprueban en el Parlamento Europeo afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos de esta tierra. Hablar de empleo es hablar de Europa. Hablar de agricultura, ganadería y pesca es hablar de Europa. Hablar de empleo y políticas en la lucha contra el desempleo es hablar de Europa. Hablar de mujer, de mayores, de discapacidad, de dependencia, es hablar de Europa. Hablar de desarrollo rural es hablar de Europa. Hablar de economía, de nuestro régimen económico y fiscal, es hablar de Europa. Y por eso en el nuevo marco presupuestario 2014-2020, Canarias se la juega en Europa. Canarias, los retos de Canarias en la agenda canaria en la Unión Europea nos la jugamos. Y por eso la tranquilidad, la garantía y el aval de que Gabriel Mato siga siendo nuestro representante en el Parlamento Europeo. Por su parte, Gabriel Mato se refirió al trabajo realizado y a los objetivos conquistados, aunque es consciente de que ha costado mucho. Han sido los 5 mejores años de nuestra historia y lo que queremos ahora es que lo sigan siendo. Tenemos por delante muchos retos. Es verdad que hemos conseguido mucho, el balance es muy bueno, pero ahora lo que tenemos que consolidar lo que hemos conseguido hasta ahora y si podemos dar algún paso más. Digo que no va a ser fácil. Decía el secretario general que tenemos un marco financiero por delante, 14-20, importante, sin duda alguna. Costó mucho conseguir ese marco y ahora lo que tenemos es que ser capaces de... En Europa nada es permanente, en Europa hay que estar siempre ahí porque de un día para otro cambian las cosas. Y precisamente por eso no solo hay que estar, sino que hay que estar muy respaldado. Yo he tenido la suerte de estar en el mayor grupo político de la Cámara, el Grupo Popular Europeo, y en el que cada tema que he planteado en favor de las regiones ultraperiféricas, en favor de Canarias, he tenido el respaldo de diputados de 28 países de la Unión Europea, que han trabajado con nosotros como si fueran todos ultraperiféricos. Eso no lo puede decir una voz aislada en el Parlamento Europeo, en ningún sitio, pero menos que en ningún otro sitio en el Parlamento Europeo, donde es absolutamente fundamental el tener respaldo del resto de países. El Cabildo de Tenerife y la Fundación Tutelar Canarias Sonsoles Soriano firman un acuerdo para la prestación de apoyo integral a las personas con discapacidad intelectual, acuerdo que la consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido, ha valorado positivamente. Este convenio este año por primera vez se hace a través de SINPROMI, de la Sociedad Insular de Promoción de las Personas con Discapacidad, porque desde SINPROMI entendemos que es necesario el apoyo para la existencia y la continuidad de una fundación, de una organización que tiene entre su objetivo la protección precisamente de las personas para las que SINPROMI fue creada, las personas con discapacidad. En otras ocasiones hemos colaborado a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, a través de distintos programas específicos, subvenciones, apoyos, pero hoy a todo ello sumamos a este convenio, insisto, que inicia también el compromiso de la sociedad insular de protección, de promoción de las personas con discapacidad.
La Catedral de la Laguna, con motivo de su centenario, ofreció un concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife bajo la dirección de Pedro Pablo Pérez, que fue presentado en rueda de prensa por el presidente del Cabildo de Tenerife, el alcalde de la Laguna, acompañado por el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, el deán de la Santa Iglesia Catedral, Julián de Armas, y el consejero de Cultura del Cabildo, Cristóbal de la Rosa, y por supuesto el director de la orquesta para esta ocasión. El presidente del Cabildo valoró que la catedral no solo esté al servicio del culto, como debe ser, sino también de la cultura. La posibilidad de ofrecer la catedral como un lugar no solo de culto, que efectivamente lo es, desde luego, pero también como lugar para el arte. Y de esa manera contribuir la catedral decíamos, cuando se aperturaba el centro, aperturaba el centro, que era un esfuerzo de la ciudad en su renacimiento, ¿no? Y que la catedral de alguna manera contribuía, cuando ya concluida, pues a un eslabón más en ese esfuerzo adicional que nos ayuda a nosotros a llevar el auditorio, que es la casa natural de la orquesta, y la orquesta a toda la isla, que es una de las obsesiones con las que estamos trabajando ahora, para que todos los ciudadanos de la isla de Tenerife podamos disfrutar de la orquesta, no solo en las 4 paredes del auditorio, sino en todos los escenarios que se ha puesto. El alcalde tuvo palabras de agradecimiento por la apertura y celebración centenaria de la Catedral de la Laguna. Recuerdo que la primera vez que la Orquesta Sinfónica tocó en este municipio de La Laguna, en las Fiestas del Cristo, fue bajo la batuta de don Víctor Pablo, y que desde luego pudo deleitar a todo el pueblo de La Laguna con el buen hacer de nuestra orquesta, la Orquesta de Tenerife. Yo unirme a las palabras de Cristóbal, de agradecimiento, ¿no? Primero por lo que está significando esta apertura y este centenario de la Iglesia de la Catedral en nuestro municipio, y cómo poco a poco, después de un proceso de peatonalización, después de ser declarada Patrimonio de la Humanidad de esta ciudad, pues el motor espiritual, pero también el motor de actividad económica de nuestro municipio, la Catedral va arrancando poco a poco, y se va viendo cómo va irradiando a todo el entorno. Darle las gracias, por supuesto, a Cristóbal, porque siempre los asuntos de La Laguna los tiene presentes y se implica más allá de lo que incluso es su obligación, poniéndole muchísima ilusión, interés e implicación personal por su parte. Y luego invitar a que los ciudadanos del municipio de La Laguna, como preludio de esta Semana Santa, podamos tener un concierto de esta magnífica calidad, gracias a la gentileza del señor obispo y del presidente del Cabildo. Víctor Pablo Pérez, director de la Orquesta Sinfónica, para este concierto hablaba del requiem que iban a interpretar. Y este que vamos a hacer en esta ocasión es un requiem atípico, pero uno de los más bellos e íntimos y más sorprendentes requiems escritos a lo largo de toda la historia. Cherubini era un músico italiano que tuvo toda su existencia prácticamente en Francia. Estuvo a favor de la monarquía, estuvo a favor de la reforma, tuvo que convivir en de los momentos más intensos de la historia de Francia. Estuvo a favor de la monarquía y en contra, fue capaz de todo. Es algo muy valioso, muy interesante. Pero Beethoven, que era contemporáneo suyo, decía que era el mejor compositor en vivo en su época. Construye un requiem como es este, en memoria de Luis XVI, que tiene 2 cosas especialmente sorprendentes. Una es un golpe de gong que jamás se había producido en la música hasta el momento, y sobre todo en la música religiosa. Es una gran llamada de atención hacia poco antes de iniciarse el Dies Irae, el momento más profundo, más digamos, intenso de todo el requiem. Y tiene un final realmente sorprendente, un final... En primera persona entra hoy en el centro de observación médica más puntero de Canarias por la alta tecnología empleada para la observación y estudio de diversas patologías que requieren de equipos punteros, que nos sitúan entre los primeros de España. Es el Instituto Médico de Tenerife y Metisa.
Un centro creado por el Cabildo de Tenerife hace 10 años al servicio de los ciudadanos de esta isla principalmente y del resto de la provincia y de Canarias particularmente. Con el apoyo de los doctores Lucio Díaz Flores, especialista en diagnóstico por la imagen, y del doctor Pablo Puerto, en medicina hiperbárica, convertimos en primera persona hoy a Imetiza. El doctor Lucio Díaz Flores nos habla de este instituto con la experiencia que le da llevar en él varios años. Lo ha visto nacer, evolucionar y crecer. Imetiza es una empresa pública que está participada en un 90% por el Cabildo de Tenerife y en un 10% por el Servicio Canario de Salud. Su función se basa en dar asistencia sanitaria a los pacientes de Tenerife y también de otras islas, como puede ser La Palma o incluso pacientes de otras islas que lo necesiten. Nosotros principalmente realizamos una actividad a través del diagnóstico por medio de resonancia magnética, pero la empresa también tiene otros servicios que oferta el Servicio Canario de Salud, como son la cámara hiperbárica o en futuro muy próximo el ciclotrón. Imetiza, para la observación y tratamiento por la imagen, cuenta con un equipamiento tecnológico que lo sitúa como primer centro en Canarias y entre los primeros de España, para prestar la mejor asistencia sanitaria. Imetiza realiza fundamentalmente diagnóstico por medio de la imagen, en particular empleando resonancia magnética. Aparte de ello, existe una cámara hiperbárica que ofrece sus servicios para aquellos pacientes que tengan diferentes patologías que vayan a ser beneficiadas por una mayor cantidad de oxígeno en el medio ambiente, como pueden ser gangrenas gaseosas y otro tipo de patologías similares. También se está instalando un ciclotrón, que es una máquina que produce radioisótopos que son necesarios para obtener las imágenes del PET, que en el futuro se podrán ofrecer al Servicio Canario de Salud. Imetiza se ha dotado con los mejores equipamientos para hacer estudios que antes eran prácticamente imposibles en Canarias. Contamos en principio con una resonancia de 3 teslas. Las resonancias de 3 teslas son más potentes, como quien dice que tiene un coche de 200 caballos versus un coche de 110 caballos. La resonancia de 3 teslas tiene el doble o casi el doble de señal de ruido que una resonancia de 1,5 teslas. Hay muy pocas instaladas, de hecho solo hay 2 en Canarias y la única que está en la provincia de Tenerife se encuentra aquí, en Imetiza. Contamos también con una resonancia de 1,5 teslas HDXT, que es una resonancia de las más avanzadas que existen y que está muy completa con prácticamente todas las secuencias y todas las opciones que puede tener una resonancia, porque al igual que los coches, cuando se adquiere cualquier coche, cualquier resonancia, la podemos pedir full equip o la podemos pedir con las opciones que nos interesen. En este caso, las resonancias están muy bien equipadas. Con este alto equipamiento tecnológico, en Imetiza se hacen diversas y variadas pruebas, principalmente oncológicas, y se ha mejorado la atención y estudio a los pacientes con insuficiencia renal. Realizamos muchos tipos de pruebas y muy variadas. Ha crecido mucho, como comentábamos, el volumen de pacientes oncológicos, lo cual significa que hacemos muchísimos hígados con contraste, muchísimos estudios para estadiar, para conocer el grado de extensión de los tumores, hacemos pruebas también para el diagnóstico de tumores e incluso gracias a las nuevas secuencias podemos estudiar pacientes que antes no sería recomendable estudiar. Por ejemplo, los pacientes que sufren de hipertensión arterial, algunos de ellos esa hipertensión arterial está debido a estenosis de las arterias que van a los riñones. Esas estenosis, si las queremos estudiar por resonancia magnética, tendríamos que administrar un contraste. Afortunadamente, con los nuevos equipos con los que contamos, podemos estudiar las arterias renales sin administrar ese contraste. Y eso es importante porque el contraste es lesivo para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. De esta forma, estos pacientes quedan estudiados, se puede saber si tienen estenosis o no de esas arterias renales y no hemos causado un daño ni somos lesivos a los pacientes. Una de las patologías en las que se ha avanzado mucho en su estudio y conocimiento gracias a Imetiza son las relacionadas con la próstata.
Actualmente hacemos estudios de próstata. La próstata siempre ha sido un órgano relativamente ciego desde el punto de vista de imagen. Tenemos el PSA se puede elevar porque tengamos un tumor, pero el PSA también se puede elevar porque hay una inflamación de la próstata, porque haya una hiperplasia prostática, es decir, un crecimiento benigno de la próstata. Hay muchas causas de elevación del PSA. La única forma que teníamos hasta ahora de saber si había un tumor o no era biopsiarlo. ¿Qué pasaba cuando los pacientes tenían un PSA que crecía y las biopsias no encontraban tumor? No se sabía qué hacer con estos pacientes. Hoy en día, gracias a la resonancia, somos capaces de estudiar la próstata y localizar las zonas sospechosas de que haya un tumor e ir directamente a biopsiar esas zonas. Por tanto, mejoramos mucho las posibilidades de localizar el tumor. Y en los pacientes donde la causa sea prostatitis, causas benignas de elevación del PSA, pues tenemos cierta confianza en decir que ese paciente no tiene o que tiene muy baja probabilidad de tener un cáncer de próstata. Y eso ha resultado una revolución. Este es uno de los pocos centros en España que realiza una resonancia magnética de próstata multiparamétrica. Eso quiere decir que hacemos tanto espectroscopía, que hacemos difusión, que hacemos contraste, que hacemos cortes anatómicos, es decir, combinamos la información de muchas secuencias diferentes que para obtenerla necesitamos emplear antenas endorectales y eso nos permite mayor fiabilidad a la hora de decir si hay un tumor o no hay un tumor. Los estudios en este instituto médico previenen también y atajan los tumores en las mamas de la mujer. Se ha visto que las mamas, hay un porcentaje de pacientes que diagnosticados con cáncer de mama en uno de los pechos, esos pacientes van a tener en un cierto porcentaje otro tumor más pequeño en el lado contralateral, en la otra mama, que no se habían visto por técnicas convencionales. La resonancia lo que aporta es la posibilidad de localizar esos otros focos de neoplasia y por tanto adaptar el tratamiento a estos pacientes, es decir, en vez de hacer una mastectomía localizada o una tumorectomía localizada, a lo mejor hay que tratar las dos mamas y eso cambia mucho no solo el tratamiento sino el pronóstico del paciente. Hemos detectado un tumor que estaba ahí y que de otra forma habría aparecido como unos años más tarde como un segundo tubo primario o una metástasis del original. De esta forma prevenimos eso. El corazón y sus patologías también se estudia en IMETISA, donde se hacen estudios detallados de diversas actuaciones y comportamientos del corazón para descubrir o prevenir algunos problemas cardíacos. Nosotros realizamos resonancias cardíacas por diferentes motivos. Uno de ellos puede ser la patología isquémica. Hay casos donde se quiere conocer la extensión del infarto miocárdico y ver si ese infarto es revascularizable o no es revascularizable, si hay viabilidad. Si es revascularizable, pues van a intentar los cardiólogos abrir esa arteria para recuperar todo el tejido que se pueda. Otras aplicaciones de la resonancia magnética cardíaca son en el estudio de las cardiopatías congénitas. Hay niños que nacen con alteraciones congénitas del corazón, malformaciones cardíacas. Muchos de estos pacientes son tan complejos que es necesario estudiarlos con técnicas dinámicas de cine, de tal forma que vemos la función cardíaca, podemos cuantificar la función cardíaca y estudiar las anomalías de los vasos y de los troncos pulmonares o aórticos, etcétera, o comunicaciones entre los ventrículos, comunicaciones entre las aurículas. Aplicaciones varias también que existen, por ejemplo, el estudio de las miocarditis. Las miocarditis pueden simular un infarto de miocardio. De hecho, una miocarditis eleva las enzimas cardíacas igual que si fuera un infarto de miocardio. La única forma de estar completamente seguro de que estamos ante una miocarditis y no ante un infarto es empleando una resonancia magnética cardíaca con contraste. Somos uno de los pocos centros que yo creo que hace resonancia cardíaca de forma regular y en un volumen bastante importante. Muchas de las patologías cerebrales también se benefician de los equipos de observación y diagnóstico por la imagen de IMETISA.
la patología cerebral, como por ejemplo, sobre todo algunas patologías muy específicas, como la epilepsia o los tumores cerebrales, se van a beneficiar de una resonancia de alto campo, como es una resonancia de 3 teslas. No solo obtenemos mejores imágenes de mayor resolución, con cortes más finos, sino que además es posible realizar estudios funcionales. ¿Y estudios funcionales? ¿Cuál es la importancia del estudio funcional? Pues estamos hablando de que si esos pacientes van a operarse de un tumor, y ese tumor está cerca de áreas que son muy importantes a nivel motor, por ejemplo, es decir, si operamos ese tumor queremos saber si cuando nos vamos a llevar el tejido cerebral ese paciente no nos va a quedar tetrapléjico. Una forma de saber, o parapléjico, y una forma de saberlo es realizando un estudio funcional que ve las áreas motoras al activarse. Sabemos de tal forma la distancia que hay entre las áreas motoras y el tumor, respetando por tanto las zonas que son vitales para el paciente. Hacemos también estudios de tractografía que nos permiten estudiar los tractos motores. Si se lesionan los tractos motores, también se afectan las funciones cerebrales. Podemos quedar también paralizados de un lado. Y con la tractografía podemos saber si el tumor está infiltrando el tracto o bien si el tumor solo está desplazando el tracto. Entonces, el cirujano, el neurocirujano, puede saber hasta dónde debe resecar. No solo eso, sino adquirimos imágenes en 3 dimensiones. Esas imágenes en 3 dimensiones luego pasan al sistema informático del Hospital Universitario de Canarias y el cirujano tiene un mapa en 3 dimensiones del cerebro que está operando. Entonces, conforme va resecando, él sabe exactamente dónde se encuentra gracias a ese mapa. Entonces sabe dónde va a parar, dónde quiere parar y dónde no va a continuar más para evitar secuelas a estos pacientes. Uno de los equipamientos punteros con los que cuenta Imetiza y que está de servicio las 24 horas del día, porque no solo atiende a pacientes de diversas patologías, sino también a profesionales o deportistas, submarinistas que no realizan bien la descompresión, es la cámara hiperbárica. De ella nos habla el doctor Pablo Puerto, cirujano especialista en medicina hiperbárica. Pues una cámara hiperbárica, esto que tenemos a nuestras espaldas, no es más que un aparato que sirve para una modalidad de tratamiento médico, que es el respirar oxígeno puro, oxígeno a 100%, a mayor presión de la normal. Normalmente de 1 a 3 veces la presión a que respiramos aquí dentro. En este sentido, la cámara hiperbárica no es más que un cilindro de acero, pues, como ven, dentro con acomodación para, en este caso, para 10 pacientes, 2 más pueden ser hasta 14, donde, como en una cabina de avión, pues están cómodamente sentados respirando oxígeno a través de una mascarilla. El fundamento de la cámara hiperbárica es que al aumentar la presión de oxígeno que se respira y ser oxígeno al 100%, conseguimos diluir en el plasma de la sangre hasta 20 veces más cantidad de oxígeno del que normalmente respiramos, que el que normalmente llega a la célula. Este es el fundamento de la cámara hiperbárica. Los tratamientos que se hacen con la cámara hiperbárica son diversos, todos aquellos que tienen que ver con la necesidad de oxígeno. Bien, fundamentalmente hay dos grupos de patologías distintas en que se trata la cámara hiperbárica. Una de ellas serían los accidentes del buceo, fundamentalmente la embolia gaseosa o la enfermedad descompresiva del buzo, cuyo origen está en la formación de burbujas de nitrógeno que obstaculizan el flujo de sangre en los vasos sanguíneos. Nosotros con esto conseguimos dos acciones con la cámara hiperbárica. Una, al aumentar la presión, pues por la ley de Henry disminuimos el tamaño de estas burbujas que se ponen otra vez en circulación, dejan de obstruir el flujo de sangre y por otra parte aportamos oxígeno a las células que estaban faltas de él, ¿no? Eso es una parte del tratamiento y por otra parte es esto sería medicina del buceo y por otra parte tenemos lo que se considera medicina hiperbárica, que es el tratamiento mediante la respiración de oxígeno hiperbárico, de oxígeno más presión que lo normal, tratar enfermedades comunes, no relacionadas con el buceo. Dentro de este apartado,
pues hay indicaciones que serían absolutas, como por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono o las gangrenas gaseosas, que están o otras infecciones producidas por gérmenes anaerobios, para los cuales el oxígeno es letal. Lo matamos. Por otra parte, hay las heridas de difícil cicatrización, como es frecuente, por ejemplo, en los pacientes diabéticos que hacen úlceras en miembros inferiores, fundamentalmente, y que son muy reacias al tratamiento. Hay otro tipo de patología, por ejemplo, como pueden ser las osteoradionecrosis, que son necrosis, destrucción de hueso, en los pacientes en que se ha utilizado la radioterapia para tratar un tumor de cabeza o cuello, ¿no? Fundamentalmente son todas las lesiones, o lesiones por aplastamiento, traumatismos, gangrenas, etcétera, todas las lesiones donde haga falta llevar oxígeno, porque no llega por un problema. Ninguna herida cicatriza si no tiene una presión parcial de oxígeno a nivel de la herida de 40 milímetros de mercurio. Nosotros con la cámara hiperbárica podemos llegar hasta 2000 milímetros de mercurio, favoreciendo la cicatrización de estas heridas. En suma, yo creo que esto es la patología que más frecuente solemos tratar, ¿no? Imetisa es uno de los centros de alta tecnología sanitaria de España que, en relación con la población, más estudios realiza a lo largo del año. Efectivamente, yo creo que somos de los centros que más resonancias oncológicas realiza. De hecho, realizamos estudios bastante complejos, como ya estábamos comentando, la próstata, las mamas, los estudios cardiológicos, los estudios funcionales, tractografía. Estamos hablando de que realizamos mucho estudio hepático con contrastes hepatoespecíficos, realizamos estudios renales. En realidad, prácticamente es poco ya que no puede ofertar Imetisa en relación con resonancia magnética. En Imetisa se trabaja desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche. Con Imetisa los pacientes han ganado calidad, seguridad y mucha más vida. En Imetisa somos 4 radiólogos y 4 técnicos. Aparte de ello, el personal de secretaría. Sin todos ellos, Imetisa no podría funcionar, y trabajamos de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. El volumen de pacientes es muy alto porque cada vez la población lo demanda más, cada vez la población está más envejecida, efectivamente. El cáncer, la supervivencia ha aumentado muchísimo. El cáncer es que antes nos moríamos, ahora no nos morimos gracias a los nuevos tratamientos. Un poco una enfermedad que se cronifica. Entonces, son pacientes que necesitan sus controles, son pacientes que antes se seguían por otras técnicas de imagen, y conforme la resonancia ha ganado capacidad, ha ganado calidad, pues ahora prácticamente es inviable muchos pacientes oncológicos llevarlos sin resonancia. Entonces, todo ello ha generado una sobrecarga de trabajo, pero nosotros la asumimos como hemos podido, dando todo lo que podemos. El futuro es prometedor, porque se trabaja para que en Imetisa haya un ciclotrón, para que dé mayor efectividad a la aplicación de los radiofármacos. Los radiofármacos son sustancias que se administran por vena con el objetivo de que los capten los tumores. Entonces, podemos estudiar los pacientes, buscar dónde ese radiofármaco se está acumulando, y entonces podemos identificar los sitios donde está el tumor. Si tenemos dudas si quedan restos tumorales, si tenemos dudas si una lesión es un tumor o no es un tumor, se puede hacer un PET. En ese PET se trae el radiofármaco que está viniendo actualmente de la península, porque aquí no hay ciclotrón todavía. Ese radiofármaco tiene una vida corta, una vida relativamente corta, por eso hay que inyectar mayores cantidades para tener la misma actividad. Cuando vienen de la península estamos hablando de que son 3 horas de viaje como mínimo, y ese radiofármaco va a ser comido, en cierto modo, por los tumores, va a introducirse entre los tumores. Se hace un estudio, que es un escáner, y además se hace un estudio que es la tomografía por emisión de positrones, donde se ve dónde se están emitiendo esos positrones, es decir, dónde se ha acumulado el radiofármaco. De tal forma que sabemos que en estas zonas donde se acumula mucho radiofármaco, la probabilidad de que sea un tumor es muy alta. La idea de tener un ciclotrón en Canarias es que
el radiofármaco esté disponible rápidamente y no pierda esa actividad que se va perdiendo en el viaje desde la península hasta Canarias. Estamos hablando de que si hay un ciclotrón en Tenerife se puede servir a prácticamente toda Canarias en media hora, 40 minutos. Imetisa lleva más de una década trabajando para mejorar la asistencia sanitaria que reciben los ciudadanos de Canarias. Se creó para ofrecer el servicio de resonancia magnética nuclear y ahora cuenta con 2 resonancias magnéticas de 3.0 y 1.5 Tesla de última generación y una cámara hiperbárica que está entre las más modernas de España. Además, se ha aprobado la adquisición de un ciclotrón que es fundamental para nutrir la alta tecnología de diagnóstico de patologías tumorales y su seguimiento. Pero Imetisa no solo desarrolla una labor asistencial básica y de alta tecnología, sino que también tiene un papel protagonista en la formación del personal biosanitario, participa en proyectos de investigación pioneros en los campus de excelencia y pronto lo hará en el Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas.